Bienvenido. Cada semana estamos conectados y oro a Dios para que esta conexión esté realmente entrando en tu hogar y en tu corazón y que Dios esté construyendo cosas extraordinarias para su honra y para su gloria. Bueno, estamos apenas a unos días de celebrar algo muy especial que es nuestras reuniones familiares y de amigos de acción de gracias. El día de la expresión de gracias, el día de Thanksgiving. Así que te invito a que tu corazón sea un corazón que predominantemente esté pensando darle gracias a Dios por todo el favor que Él ha tenido durante este año, en medio de las dificultades, en medio de las cosas buenas, malas, agradables, desagradables. Aquí nosotros en el día de hoy también de manera anticipada, estamos de manera presencial celebrando esta hermosa oportunidad para juntos agradecerle a Dios. Pero obviamente que esta actitud de agradecer a Dios no es solamente la de una celebración, aunque es hermoso en este país tener una fecha específica para eso. Pero esta debe ser la actitud permanente de todo verdadero hijo de Dios. Siempre dar gracias a Dios por todo, en lo bueno, en lo malo, porque confiamos que nada se escapa de sus manos. Siempre te hago la invitación a que vengas, nos visites de manera presencial, 10 de la mañana en inglés, 11:30 en español. Que nos escribas también por mi correo electrónico y que nos dejes saber peticiones de oración que con mucho gusto estaremos tomando tiempo para clamar a Dios por ello. Oremos para que Dios nos hable a través de su palabra en el día de hoy. Padre, gracias porque hoy estaremos terminando esta corta serie de haciendo de nuestra casa un hogar. Pero gracias porque tú nos has estado motivando, desafiando a que seamos generosos, a que seamos comprometidos, a que tengamos un corazón misionero. Háblanos hoy a través de este tercer sermón y específicamente mostrándonos cómo es obra tuya llevando el evangelio fronteras más allá de lo que nosotros muchas veces hemos pensado. Que todo esto sea para tu honra y tu gloria. También te pedimos que nos prepares para la nueva serie que a partir de dentro de 8 días estaremos iniciando en este hermoso tiempo de Adviento, el hermoso tiempo que nos anuncia que pronto vamos a celebrar que Jesús se hizo hombre y que vino a vivir en medio de nosotros para rescatarnos. Señor, que tu bendición esté con cada uno de nosotros y en forma especial con aquellos que están rogando por algo en particular para que tú seas propicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Alejandra Pérez, venezolana. ¿Qué ha sido CrossFit para nosotros? CrossFit ha sido nuestra iglesia a través del servicio hispano y el servicio de niños. Ese servicio donde es un lugar divertido, seguro, bonito, nos ha podido brindar la tranquilidad y la seguridad de crecer, de edificar nuestras bases en la palabra del Señor. Y así, pudiendo conseguir el propósito de nuestras vidas, CrossFit ha sido cumplir ese sueño, cumplir el anhelo de crecer en el Señor. Nuestros pensamientos y nuestras costumbres culturales en muchas ocasiones se convierten en paradigmas, es decir,
en patrones y en modelos de conducta que no nos permiten ir más allá del marco que se ha generado en nuestra manera de pensar. Y suelen ser patrones muy difíciles de cambiar. Déjeme darle 2 ejemplos. El primero de ellos lo leí en un libro como una ilustración. Un bombero, todos los días, cuando llegaba el momento de tomar su almuerzo y sacaba el almuerzo que había introducido en su lonchera, comenzaba a quejarse y decía, otra vez torta de aguacate. Con el término torta me estoy refiriendo a la quesadilla para preparar los tacos. Seguramente era un bombero centroamericano. Se quejaba todos los días. Estoy harto del aguacate, no quiero comer más aguacate. ¿Cuánto daría por comer algo distinto? Un compañero que está ya cansado de estarle escuchando siempre, un día le dice, ¿y por qué no le pides a tu esposa que te prepare algo distinto para comer? Y él dice, ¿mi esposa? No, si ella no es la que los prepara, quien los prepara soy yo. Esto muestra cómo los esquemas de este hombre lo tenían encasillado. También recuerdo una anécdota bastante graciosa cuando un hermano mío estaba a un amigo común compartiéndole acerca del Evangelio y le estaba contando acerca del poder de Cristo. Cómo Cristo en una ocasión, según la Biblia, liberó a un hombre de una legión de demonios. Un hombre que la Biblia llama el endemoniado Gadareno. Y nuestro amigo estaba atendiendo con los ojos bien abiertos. Y mi hermano le estaba contando esto con el propósito de captar su atención y mostrarle quién es Cristo y el poder de Cristo como Dios. Y literalmente nuestro amigo se quedó sin parpadear, absorto, atendiendo, enfocado. Y de pronto cuando termina la historia dice, ¿cómo habrá sido el enojo del dueño de los cerdos que se precipitaron por ese barranco? Es decir, que lo único que captó la atención de él fue la gran cantidad económica de dinero que se había perdido en este evento y no el propósito que teníamos de mostrarle acerca de la grandeza y el poder de Cristo. Pero la gente está encasillada y puede pensar y puede ver aquello que su marco de referencia le permite ver. Así que en el día de hoy, mi título es Catalizando un movimiento entre las personas. Voy a leer en Hechos capítulo 11 los primeros 18 versículos. Siga conmigo esta lectura bien interesante de varios sucesos allí. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros.
Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. El primer punto que quiero desarrollar es que Dios derrumbó paradigmas que impedían alcanzar al mundo gentil con el Evangelio. Quiero presentarles diferentes situaciones de cómo Dios lo hizo. La primera de ellas, la reacción en Jerusalén. Es admirable porque esta reacción en Jerusalén no fue de alegría. Es asombroso que ellos no se enfocan en el hecho de que los gentiles también han recibido la palabra de Dios. Lo que quiere decir, escucharon el mensaje del Evangelio y lo han creído. Han aceptado a Jesús como el Mesías. No, eso no fue lo que les llamó la atención a ellos. El enfoque de ellos fue de enojo, de disgusto y de crítica. Porque de acuerdo a su paradigma, Pedro había violado la costumbre. Pedro había entrado en la casa de un gentil, al cual llaman incircunciso, mostrándole aprobación, aceptación. Ellos estaban prejuzgando a Cornelio por ser un gentil sin realmente conocerlo, a causa del paradigma que tenían acerca de cómo son los gentiles, o sea, los no judíos. Sin embargo, el relato nos dice que este hombre Cornelio amaba a Dios, que era compasivo con la gente y que ayudaba a las personas necesitadas de Israel. Obviamente, este buen actuar de Cornelio no le dio la salvación, pero Cornelio era entonces una persona que, a pesar de no ser judía, tenía un corazón inclinado hacia Dios, pero ellos presuponían que por ser gentil entonces era un incrédulo. En la iglesia en Jerusalén había hombres muy religiosos, apegados a sus esquemas y a sus paradigmas, que les hacían creer erróneamente que el pueblo de Israel había sido escogido por Dios por ser un pueblo especial. En lugar de entender que habían sido escogidos simplemente por la gracia de Dios que Él les estaba brindando de manera abundante. Querido amigo, hay una enorme diferencia entre estas dos cosas. En creer que somos especiales porque Dios nos ha escogido, en lugar de entender que nos ha escogido por gracia, sin merecerlo en manera absoluta, simplemente escogidos por la soberana decisión de Dios y escogidos para brindar ayuda, para brindar bendición, para manifestar amor incondicional. Son dos cosas totalmente distintas. El término incircunciso era un término muy fuerte, muy despectivo. Fue el mismo que el rey David usó contra el gigante Goliat. Y ese término equivale a decir impuro, infiel, incrédulo o algo más fuerte, que era el término pagano. Existían defensores de la circuncisión en la iglesia cristiana de Jerusalén que solo aceptaban que los gentiles se podían relacionar con ellos si estos gentiles adoptaban las creencias y las costumbres judías, entre ellas la circuncisión. A estas personas se refiere la Biblia en este mismo libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, donde dice: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes judíos fueron traídos a la fe, pero seguían con sus esquemas, con su paradigma, apegados a sus costumbres. Una manera como también Dios tuvo que derrumbar estos paradigmas, en segundo lugar, fue en el mismo apóstol Pedro. Él necesitó que Dios, mediante una visión,
acerca de alimentos puros y no puros, a través de la llegada de unos mensajeros enviados por un hombre gentil que vivía en Cesarea, y por el descenso del Espíritu Santo sobre este grupo de gentiles, de la misma manera que descendió en el día de Pentecostés en Jerusalén, Pedro pudiera entonces entender que su comprensión en cuanto a que el evangelio era solo para los judíos era una comprensión totalmente equivocada. Déjeme explicarle un poquito estos tres acontecimientos. Pedro estaba orando en la ciudad de Jope. Dios le muestra en visión una especie de sábana que desciende del cielo como tomada por las cuatro puntas, y él ve toda clase de animales allí, ve muchos animales que eran prohibidos en la ley judía, en la dieta, prohibidos comer de estos animales. Dios mismo estableció eso en la ley. Sin embargo, Dios le dice en esta visión que mate y coma. Obviamente Pedro está desconcertado y reacciona inmediatamente diciendo: no, nunca he comido nada impuro. Sin embargo, en la visión 3 veces Dios le repite lo mismo y le dice que lo que él ha limpiado no lo llame impuro. Pedro queda confundido tratando de entender el significado de esta visión. Pero esto se conecta inmediatamente con la llegada de los mensajeros de parte de Cornelio. Hay mensajeros que le están diciendo que hay un hombre gentil en Cesarea que también tuvo una visión de Dios, un ángel, y que ese ángel le dijo que enviara por Pedro para que Pedro le explicara el mensaje de salvación. Pedro acepta ir y va con 6 judíos como testigos. Y cuando él está hablándoles del mensaje del evangelio, algo muy sorprendente sucede. El Espíritu Santo se manifiesta de la misma manera que se manifestó en el día de Pentecostés. Pedro era un hombre que guardaba las ordenanzas con respecto a comer solo alimentos kosher, alimentos aprobados por la ley de Dios. Y en su mente, sin darse cuenta, él estaba limitando el avance del evangelio porque lo concebía solo para el mundo judío. Así que se necesitó la intervención de Dios para cambiar sus paradigmas a través de estos 3 eventos, esos 3 sucesos. Dios obró tanto en Pedro como en la iglesia en Jerusalén. Cuando Pedro llegó a Cesarea, lo que les dijo fue lo siguiente: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Así que Dios fue transformando los esquemas de Pedro. Le permitió desquebrajar estos marcos para que él pudiera ver un poco más allá. Y lo mismo sucedió con los que defendían la circuncisión de una manera acérrima en la ciudad de Jerusalén. Versículos 17 y 18. Por tanto, está hablando Pedro, si Dios les ha dado a ellos el mismo don, refiriéndose al Espíritu Santo, que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Otra manera como Dios fue cambiando esta manera de concebir el avance del evangelio fue con lo que sucedió con el evangelio en Antioquía, una ciudad en Siria. Versículos 19 al 21. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Note eso, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó
y se convirtió al Señor. Cuando uno lee el versículo 19, este versículo nos devuelve en el relato, nos ubica nuevamente en el capítulo 7 y 8 del libro de Hechos, cuando sucedió el martirio de Esteban, el primer mártir de la historia cristiana, y la persecución que se desató en la ciudad de Jerusalén. Así que no sabemos cuánto tiempo transcurrió cuando esta gente tuvo que huir de Jerusalén para salvar su vida por causa de la persecución que se desató. ¿Cuánto tiempo les tomó hasta llegar a Chipre, a llegar a Antioquía? Posiblemente pasaron meses. Recuerden que estos caminos tenían que hacerlos era a pie. Y como no había luz eléctrica, la manera de viajar era solamente durante el día. Así que avanzaban unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas diariamente. Entre este lapso de tiempo, cuando la gente sale huyendo de Jerusalén, hasta que llegan a Antioquía, entonces también ocurre la conversión de Pablo o de Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo, y ocurren estos eventos de Pedro con la visión y con la experiencia en la casa de Cornelio. Lo que realmente importa aquí, aunque no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, es ver cómo este grupo que salió de Jerusalén, que es admirable porque van huyendo para salvar su vida y sin embargo van predicando el evangelio por donde pasan. Muy distintos a la mentalidad nuestra hoy en día, donde la gente fácilmente deja de asistir a la iglesia porque tiene que resolver algunos asuntos personales. Y hasta que no resuelve eso, entonces no tomará tiempo para volverle a dedicar lugar a Dios. No, ellos iban huyendo, salvando su vida, pero iban predicando el evangelio. Pero bajo el esquema de que el evangelio era solo para los judíos. Dice el relato que fueron personas originarias de Chipre y de Cirene, una parte norte del África, quienes se atrevieron a ir más allá y comenzaron a hablarles del evangelio a los habitantes de Antioquía, a personas, dice el texto, de habla griega. La pregunta es, ¿qué quiso decir Lucas con personas de habla griega? Hay tres opciones para contestar esta pregunta. Posiblemente eran judíos que habían nacido fuera de Israel. Eran judíos, descendientes de judíos, pero que no habían nacido en Israel y por lo tanto se habían criado en otros países y su cultura era más una cultura griega. Por eso se les conocía como helenistas, eran judíos helenistas. También su idioma principal ya no era ni el arameo ni el hebreo, sino que era el idioma griego. Como sucede mucho aquí en los Estados Unidos, que tenemos personas que han emigrado de sus países y han inmigrado aquí a los Estados Unidos y han tenido hijos aquí, que han nacido en los Estados Unidos y estos hijos ya no tienen la misma cultura de sus padres. Y obviamente su idioma principal comienza a ser el idioma inglés. Lo mismo pasaba así. Entonces la primera posibilidad era que en Antioquía le hablaron a judíos de cultura griega cuyo idioma era ya el griego. Pero también puede ser que se está refiriendo a gentiles, no judíos, que estaban relacionados con el mundo de la sinagoga. En otras palabras, eran creyentes de la religión judía, se habían convertido a la religión judía, eran lo que la Biblia llama prosélitos. O en tercer lugar, podían ser gentiles, no judíos, que no eran creyentes, no estaban relacionados con la religión judía, eran incrédulos y sin embargo escucharon el mensaje del evangelio. Yo personalmente creo que con todo este revuelo, este alboroto que causó la persecución, lo que se hizo fue aquí hablarle a judíos de cultura griega y a gentiles relacionados con la cultura judía, y poco a poco esto fue creciendo hasta que alcanzó también a los terceros, a los gentiles incrédulos. El nacimiento de esta iglesia, que luego se iba a convertir en el centro de operaciones
para expandir el evangelio a todo el mundo conocido de esa época y alcanzar la cultura judía. No fue algo que fue planeado ni organizado ni por los apóstoles ni por la iglesia de Jerusalén. Fue Dios mismo usando la persecución, obligando a las personas a emigrar de Jerusalén para alcanzar otras ciudades, entre ellas Antioquía, en la región de Siria. Por eso, en segundo lugar, déjeme darle detalles importantes de la iglesia en Antioquía, Antioquía de Siria. Esta ciudad de Antioquía llegó a ser una de las 3 grandes ciudades del Imperio Romano, siendo Roma la primera, la más importante, luego Alejandría y en tercer lugar Antioquía de Siria. Desde el segundo siglo antes de Cristo, ya allí había una gran concentración de población judía. El historiador Flavio Josefo alaba la magnificencia de la sinagoga que tenían en esta ciudad. Cuando la iglesia en Jerusalén oye lo sucedido en Antioquía, envían a Bernabé, un levita, originario de Chipre, de quien leemos por primera vez en el capítulo 4 a causa de su generosidad cuando él vende una propiedad y entrega todo el dinero para las necesidades en la iglesia en Jerusalén en ese momento. Su nombre era José, pero a él los apóstoles le comenzaron a llamar Bernabé, que significa hijo de la profecía que trae consolación. Y la Biblia lo describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, en Hechos 1:24. La manifestación de la gracia de Dios fue evidente en esta nueva iglesia. Lo que estaba ocurriendo en medio de esta iglesia fue evidente, pues el texto nos dice que Bernabé se alegró al comprobar lo que estaba sucediendo y les animó a permanecer firmes en el Señor, según el versículo 23. El crecimiento numérico ahora en esta iglesia fue grande, como que el movimiento de crecimiento había cambiado ahora de Jerusalén a Antioquía. Y la iglesia en Antioquía entonces comenzó a experimentar este movimiento de crecimiento, de tal manera que a Bernabé le fue necesario ir a buscar a Pablo, que ya se había convertido, y lo trajo de Tarso para que le ayudara a discipular y a enseñar a este gran número de nuevos creyentes que prioritariamente eran de cultura gentil y que desconocían muchísimo acerca de todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Así que la labor fue ardua y el texto dice que ellos dos, Bernabé y Pablo, se quedaron allí durante un año. Fue en esta ciudad también, con el crecimiento de esta iglesia, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Y el término básico usado para decirles cristiano tenía la idea hebrea del Mesías, con un sufijo latino que indicaba partidario de. O sea, el término cristiano lo que quería decir era partidarios del Mesías. Y eso somos los cristianos, somos partidarios del Mesías. La iglesia de Antioquía también expresó su fe enviando ayuda económica en una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, porque llegó un profeta y profetizó que iba a venir una época de gran hambre que iba a golpear todo el imperio. Y la historia nos dice que esto sucedió bajo el imperio del César Claudio. Y así los creyentes de Antioquía manifestaron su gratitud y su amor enviando esta ofrenda. Obviamente, los judíos en Israel, en Jerusalén, iban a ser más golpeados porque posiblemente iban a ser más discriminados por la comunidad judía no creyente. En Hechos capítulo 13, vamos a encontrar también que en esta iglesia en Antioquía ya está organizada como una iglesia intencionalmente misionera. Escúcheme bien, intencionalmente misionera. A partir de este capítulo 13 encontramos una nueva fase de desarrollo en el alcance del evangelio hacia el mundo gentil.
Cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, en sus comienzos se nos presenta a los 12 apóstoles dando su testimonio en Jerusalén. La segunda fase la encontramos en el capítulo 6, cuando se nombra a los 7 diáconos. Y con la influencia de los 7 diáconos vamos entonces a la segunda fase, donde el evangelio es predicado a los samaritanos y a los prosélitos, o sea, a los gentiles convertidos al judaísmo, temerosos de Dios. Pero la influencia de estos 7 diáconos preparó la fase siguiente de desarrollo, en la cual el evangelio rompió paradigmas y comenzó a alcanzar al mundo gentil, el mundo de los incrédulos, según el capítulo ya 13, donde se registra que Dios llama a Pablo y a Bernabé, los aparta de la iglesia de Antioquía para enviarlos al resto del mundo, inclusive años después, llegando con Pablo a Roma para predicar el evangelio como estaba proyectado por el Señor Jesús hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la conclusión cuando leemos estos interesantes eventos? Aquí en la familia de iglesias de Crossbridge, nosotros buscamos hacer lo mismo, ser iglesias intencionalmente misioneras, que estemos pensando más allá de las 4 paredes de nuestras sedes. Aquí en Crossbridge hemos lanzado ya desde hace algunos años lo que se ha llamado Bridge Movement, que podríamos traducirlo como el movimiento del puente, el movimiento en conexión, conectando con todas las demás personas. Y ese es nuestro desafío. Queremos invitarte a que hagas parte de esta visión, centrados en el evangelio, creyendo, predicando y procurando vivir tal como está escrito en el evangelio, pero muy comprometidos con la comunidad, teniendo una actitud positiva hacia la ciudad y orando a Dios y participando de un movimiento que vaya catalizando el crecimiento del evangelio y que vaya impactando la vida de las ciudades y de las familias. Déjame decirte que como familia de Iglesias Crossbridge, Dios nos ha permitido replantar iglesias, plantar nuevas iglesias, y nos ha permitido salirnos de nuestras fronteras, llegando a otros países diferentes a los Estados Unidos, y nos ha dado la gracia de que también otras iglesias ya establecidas y desarrolladas hayan adoptado esta visión que Dios nos ha dado, de centrados en la cruz, en el evangelio, y comprometidos con la comunidad, y están desarrollando esta misma visión, estos mismos programas. Porque es que el llamado a servir como misioneros no solamente es una realidad individual, sino que debe ser una realidad que la iglesia entera abrace como visión. Obviamente no todos iremos, no todos nos desplazaremos, pero todos debemos tener y cultivar la actitud, y todos podemos hablar del evangelio como un modo de vida a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Posiblemente nuestra misión no está en otro país, sino enfrente de nuestra casa, atravesando la calle, o aún más, en el interior de nuestro propio hogar. Pero que en nuestro corazón oremos y estemos despiertos, alertas, para comunicar este maravilloso mensaje de salvación. Por eso es que te hemos invitado a que hagas parte de esta hermosa visión, de este movimiento que Dios está generando. Que Dios nos permita romper esquemas que nos estén limitando. Que Dios permita quebrar nuestra indiferencia, nuestra apatía. Y que Dios nos permita realmente comenzar a orar para que Él mismo nos dé una genuina compasión y un genuino compromiso
para hablar del Evangelio como un modo de vida. Como la misma Biblia dice, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es oportuno y cuando no lo sea. Para la honra y la gloria de Dios. Ora conmigo en esta mañana. Padre amado, gracias. Porque el alcance del Evangelio es algo que durante siglos ha sido imposible de detener. Porque definitivamente esta obra no es obra humana. Señor, las iglesias están conformadas por nosotros, seres humanos, imperfectos, falibles, pero sin embargo, esta obra es una obra sobrenatural en la cual tú nos has llamado a participar. Gracias, Señor, por darnos esta visión de que somos deudores, de que debemos alcanzar y ayudar a generar por el poder del Espíritu Santo un movimiento que se catalice, Señor, y cada vez crezca más y se vaya reproduciendo. Y este mensaje alcance a diferentes personas, de diferentes culturas, en diferentes idiomas, para tu honra y tu gloria. Señor, no nos dejes indiferentes. No nos permitas estar sentados simplemente en el banco, en las sillas de las iglesias, sino haz que nuestro corazón arda y que cada uno de nosotros sea en el corazón un misionero, así como lo fue esta iglesia en Antioquía. Señor, gracias por romper esquemas. Gracias por mostrarnos que tú puedes ir más allá. Y gracias por llamarnos en esta mañana a ser parte de este ejército, a ser tus hijos, al haber sido adoptados. Oro por aquellos que en este momento me están escuchando y que aún no han depositado su confianza y su fe en Cristo Jesús, para que los traigas a los pies de Cristo y para que transforme sus vidas, y no solamente la vida de ellos, sino de sus familias, y a través de ellos la vida de muchas más personas. Que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Que tengas un resto de semana muy productiva. Que Dios poco a poco se convierta en tu pasión y que los paradigmas de tu mente sean realmente transformados conforme al marco de la verdad del Evangelio. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.